Hola amigos, hoy os voy a explicar la planificación anual con la alimentación Serinus para vuestros canarios y silvestres. Serinus ha preparado una guía de planificación anual en la que de manera muy práctica os muestra qué productos proporcionar a nuestras aves en función de la etapa reproductiva en la que nos encontremos. La planificación anual la podemos dividir en tres grandes bloques. La primera etapa corresponde a la época de cría. Tendremos que escoger entre los productos cría canario, cría síndone y cría silvestre. La segunda etapa es la época de la muda, que corresponde desde que los pichones son separados de los padres hasta que finalizan el cambio de la pluma. Para esta época tenemos dos piensos. Uno es el muda canario y el otro es el muda síndone. Finalmente, la tercera etapa corresponde al mantenimiento. Seleccionaremos en este periodo uno de estos tres piensos: canario mantenimiento, canario síndone o silvestre mantenimiento. Las microesferas las podemos aportar durante todo el año. Tenemos dos tipos de microesferas: la 25-18, que es la de mayor nivel proteico, y la 18-10, que es la que no da doré. Las microesferas las podemos aportar de dos maneras: en seco, aportándola en un casillero, o también la podemos aportar en húmedo, previamente hidratándolo y añadiéndoselo a la pasta de cría. Las microesferas las podemos aportar como alimentación única. En el caso de decidir de alimentar con microesferas, tendremos que aportar adicionalmente sílex. El motivo por el que hay que añadir el sílex es porque el pájaro necesita trabajar la molleja. Entonces, en este caso, obligatoriamente hay que aportar sílex. Disponemos de tres tipos de pasta de cría: canario, síndone y silvestre. Las pastas de cría las utilizaremos para motivar la ceba de los pichones en cría. Son ideales para mezclarlas con las microesferas hidratadas. Por otro lado, y para ayudar a los pichones, tenemos unas papillas ideales: papilla canario, papilla síndone y papilla silvestre. Las papillas las podemos utilizar para la cría a mano y para ayudar los primeros días de vida y a echar una mano a los reproductores. El Silex Grid hay que administrarlo durante todo el año. El motivo es que es necesario para que la molleja trabaje adecuadamente. Hay que diferenciarlo del grid cálcico, no tiene nada que ver. El grid cálcico es, como su propia palabra dice, un aporte de calcio y será necesario para la reproducción, no para otras épocas. Por último, también es aconsejable añadir a nuestros productos probióticos. Es muy aconsejable el probiótico en época de cría y después de todos los tratamientos que tengamos que hacer a nuestros pájaros. Yo utilizo Serinus por la calidad de sus productos y la confianza en la marca. Si te ha gustado el vídeo, compártelo.